El plato se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que cortó el aire como una bofetada. Los pedazos de porcelana blanca se esparcieron entre mis pies, mezclándose con la salsa de tomate que había preparado con tanto cariño esa mañana. «Eres una vieja ridícula, mamá. Me estás avergonzando», gritó Sandra frente a todos los invitados del restaurante. Los sogros María y Francisco se rieron por lo bajo, intercambiando miradas cómplices con Luis, mi yerno. Yo me quedé allí de pie, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor descontrolado. 65 años de vida, 38 criando sola a esa hija, y así me pagaba. En silencio, siempre en silencio. Pero 3 meses antes, todo parecía normal. Era un domingo de marzo cuando Sandra me llamó con esa voz dulce que ya no usaba conmigo desde hacía años. «Mamá, ¿puedes venir a almorzar? Luis quiere hablar contigo sobre algo importante». Yo colgué el teléfono con una sonrisa, pensando que finalmente mi hija había madurado. Me puse mi vestido azul marino, el que ella me había regalado en 1900, mi cumpleaños, y caminé las 6 cuadras hasta su apartamento con el corazón lleno de esperanza. La casa olía a detergente de limón y había flores frescas en la mesa del comedor. Sandra llevaba puesto un delantal blanco con pequeñas cerezas bordadas, el mismo que yo le había enseñado a usar cuando tenía 12 años. Luis estaba sentado en el sofá, hojeando papeles con gesto serio. «Teresa, qué bueno que viniste», me dijo sin levantar la vista. Algo en su tono me hizo detenerme en la puerta. No era la bienvenida cálida que esperaba. Durante el almuerzo, Sandra no paró de hablar sobre lo caro que estaba todo, sobre las cuentas que se acumulaban, sobre lo difícil que era mantener el apartamento. «Tú que tienes esa casa tan grande, mamá, y vives sola, ¿no te parece un desperdicio?», preguntó mientras cortaba su pollo con movimientos precisos, casi violentos. Yo mastiqué lentamente, sintiendo cómo cada bocado se me hacía un nudo en la garganta. Esa casa era mi refugio, el lugar donde había criado a Sandra después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 5 años. «Es que estamos pensando en expandir la familia», agregó Luis, tomando la mano de Sandra sobre la mesa. «Un bebé necesita espacio, ¿sabes? Y tu casa tiene 3 habitaciones. Sería perfecto». Sandra asintió con entusiasmo, pero había algo falso en su sonrisa. Algo que no lograba definir, pero que me helaba la sangre. «Podríamos vivir todos juntos, como una gran familia», continuó. Y yo noté cómo sus ojos no se encontraban con los míos. Después del almuerzo, mientras Sandra lavaba los platos, Luis se acercó a mí con una carpeta marrón en las manos. «Teresa, preparé algunos documentos. Nada complicado, solo para hacer oficial lo que hablamos». Abrí la carpeta y vi papeles llenos de letras pequeñas, números, firmas. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo cómo mis manos comenzaban a temblar. «Es un traspaso de propiedad temporal», explicó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mientras Sandra está embarazada, sería más fácil si la casa estuviera a nuestro nombre. Por el seguro médico, ya sabes, embarazada». La palabra resonó en mi cabeza como una campana. Sandra no me había dicho nada sobre un embarazo. La miré desde la cocina, observando su figura delgada, su vientre plano bajo el delantal. «¿Embarazada?», repetí, y Luis asintió con solemnidad. Muy temprano aún, por eso no queríamos decir nada hasta estar seguros. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Hay que prepararse. Esa noche, en mi casa silenciosa, me senté en mi sillón favorito con una taza de té de manzanilla y repasé cada detalle de la conversación. Algo no encajaba. Sandra había estado bebiendo vino durante el almuerzo. Luis había mencionado cifras específicas sobre el valor de mi casa y esa sonrisa de María, la suegra, cuando me vio llegar.
como si supiera algo que yo no sabía. Tomé el teléfono y marqué el número de Sandra. «Hija, sobre lo que hablamos hoy». «Mamá, estoy cansada. Hablamos mañana». Me cortó antes de colgar. El tono seco, la prisa por terminar la llamada. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de mi pecho. Al día siguiente desperté con un nudo en el estómago que no me dejó probar el desayuno. Me quedé en la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín donde había plantado rosas hace 20 años, cuando Sandra era apenas una adolescente rebelde que soñaba con ser veterinaria. Ahora tenía 38 años y me hablaba como si fuera una extraña molesta. El café se enfrió en mis manos mientras recordaba todas las veces que había trabajado doble turno en la fábrica textil para pagarle los estudios. Todos esos años cosiendo hasta que me dolían los dedos, ahorrando cada peso para que ella nunca necesitara nada. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Era Sandra, pero no venía sola. Luis cargaba una caja de cartón y detrás de ellos venía un hombre mayor con traje gris y maletín negro. «Mamá, te trajimos al notario para que sea más fácil», anunció Sandra con esa sonrisa forzada que había perfeccionado desde su matrimonio. «No queremos que tengas que salir de casa, con el calor que hace». Era abril y hacía fresco, pero yo no dije nada. El notario se instaló en mi mesa del comedor, la misma donde Sandra había hecho tareas durante años, donde habíamos celebrado cada cumpleaños con torta casera y velas de colores. Extendió los papeles con gesto profesional y comenzó a explicar términos legales que sonaban como un idioma extranjero. Traspaso temporal por motivos familiares. Cláusula de reversión. Automática. Beneficiarios secundarios. Luis asentía a cada palabra como si fuera música celestial. «¿Y si cambio de opinión?», pregunté de repente, sorprendiéndome a mí misma. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sandra se inclinó hacia mí y tomó mis manos con una suavidad que hacía años no mostraba. «Mamá, ¿por qué ibas a cambiar de opinión? Vamos a ser una familia de verdad. Tu nieto va a crecer en esta casa como tú siempre soñaste». Sus ojos se llenaron de lágrimas, que parecían reales, pero había algo ensayado en su gesto, como una actriz repitiendo un guión. Firmé. Mi mano tembló al escribir cada letra de mi nombre, pero firmé. El notario recogió los papeles. Luis pagó en efectivo y Sandra me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros». Pero cuando se fueron, me quedé parada en el comedor vacío, sintiendo como si hubiera entregado algo más que una casa. Había entregado mi identidad, mi historia, mi refugio. Esa misma tarde, mientras regaba las plantas del patio, escuché voces del otro lado de la reja. Eran mis vecinas, doña Carmen y su hija Rosa, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera oír. «Pobrecita Teresa, ¿ya te enteraste?», decía doña Carmen. «Su hija va a vender la casa. Lo vi en Facebook. Luis ya puso fotos en grupos de bienes raíces». Mi regadera se cayó al suelo, empapando mis zapatos. Corrí hacia la casa y encendí la computadora que Sandra me había regalado el año pasado, la misma que me había enseñado a usar para que te mantengas conectada con el mundo, mamá. Busqué el perfil de Luis en Facebook y ahí estaba. Fotos de mi casa, mi jardín, mi sala con los muebles que había comprado con tanto esfuerzo. «Excelente oportunidad de inversión», decía la publicación. «Casa familiar en zona privilegiada. Precio negociable para venta rápida». Tenía 20 comentarios de personas interesadas. Las manos me temblaron tanto que apenas pude hacer clic en los comentarios. «Hermosa propiedad. ¿Cuándo podemos verla? ¿Los dueños ya se mudaron?». Luis había respondido a cada uno con detalles precisos. Número de habitaciones,
metros cuadrados, año de construcción. Conocía mi casa mejor que yo misma, como si hubiera estado estudiándola durante meses. Entonces lo vi. Un comentario de María, su suegra. Mi hijo y nuera son muy inteligentes. Supieron convencer a la viejita para que firmara. Ahora solo falta esperar el tiempo legal y será todo nuestro. Había emojis de risa y corazones. 17 personas habían reaccionado con «me gusta». El mundo se me vino abajo. No era un embarazo. No era amor familiar. Era una estafa planificada, ejecutada con la precisión de una cirugía. Me levanté del escritorio sintiéndome mareada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Caminé hasta el baño y me miré en el espejo. Ahí estaba yo. Teresa, 65 años, cabello gris recogido en una cola baja, arrugas que contaban historias de sacrificio, ojos que habían visto demasiado. Pero por primera vez en meses, esos ojos no mostraban derrota. Mostraban algo que hacía tiempo no sentía. Rabia. Una rabia fría, calculada, que comenzaba a despertar en mi pecho como un volcán que había estado dormido demasiado tiempo. Sandra había subestimado a su madre. Habían subestimado a la mujer que había sobrevivido a un matrimonio fracasado, que había criado sola a una hija, que había trabajado 40 años sin faltar un solo día. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, tomando té y planificando. Si querían jugar, iba a jugar. Pero iban a descubrir que su viejita sabía más de lo que imaginaban. La semana siguiente fue como caminar sobre vidrios rotos. Sandra me llamaba todos los días con esa voz dulce y falsa, preguntándome cómo me sentía, si necesitaba algo del mercado, si quería que pasara a visitarme. «Estoy un poco mareada. Por el embarazo, mamá. Pero no te preocupes», decía. Y yo fingía alegría mientras por dentro se me revolvía el estómago. Cada mentira era como una puñalada, pero yo sonreía y le decía que cuidara mucho a mi futuro nieto. Por las tardes, cuando estaba segura de que no vendrían, me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada cajón, cada documento, cada rincón de la casa buscando pistas de lo que realmente estaba pasando. Encontré copias de llaves que no recordaba haber hecho. Encontré facturas de servicios que habían sido redirigidas a la dirección de Sandra, sin mi autorización. Encontré un papel con mi firma practicada una y otra vez, con letra que no era mía. El jueves por la mañana, mientras fingía estar ocupada limpiando las ventanas, vi a Luis salir de mi casa por la puerta trasera. Mi propia casa. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y hablaba por teléfono con alguien. «Sí, ya tenemos todo listo. La vieja no sospecha nada. En 2 semanas más podemos proceder con la venta». Se alejó caminando tranquilamente, como si fuera el dueño legítimo de todo lo que yo había construido. Esa tarde llamé a mi antigua compañera de trabajo, Esperanza, la única persona en quien podía confiar completamente. Nos habíamos conocido en la fábrica hace 30 años y habíamos compartido turnos, problemas, alegrías y secretos. «Teresa, tu voz suena extraña», me dijo apenas contestó el teléfono. «Esperanza, necesito tu ayuda», le confesé. Y por primera vez en semanas me permití llorar. Le conté todo. Cada detalle, cada mentira, cada humillación silenciosa que había soportado. Esperanza me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, hubo un silencio largo antes de que hablara. «Teresa, esa hija tuya siempre fue egoísta, pero esto es criminal. Tienes que actuar rápido». Su voz tenía esa firmeza que recordaba de los días difíciles en la fábrica, cuando las máquinas se descomponían y teníamos que arreglarlas nosotras mismas porque nadie más lo haría. Al día siguiente, Esperanza llegó temprano con su sobrino Ramón, un muchacho de 25 años que trabajaba en sistemas y sabía de computadoras. «Tía Teresa»,
me dijo con respeto. Vamos a ayudarla a descubrir todo lo que han hecho. Se instaló en mi computadora y comenzó a revisar mis cuentas bancarias, mis correos electrónicos, todo lo que Sandra y Luis podrían haber tocado. Lo que encontramos me dejó sin respiración. Habían estado accediendo a mi cuenta bancaria durante meses. Pequeños retiros que yo había atribuido a mi propia distracción. 50 pesos aquí, 100 allá, 200 para gastos médicos del embarazo. En total, habían sacado casi 8.000 pesos. También habían usado mi información personal para crear cuentas en redes sociales falsas, donde publicaban historias emotivas sobre una abuela generosa que donó su casa para su nieto. Pero lo peor estaba en los mensajes privados que Ramón logró recuperar. Conversaciones entre Sandra, Luis y María, donde planeaban cada paso de la estafa con la frialdad de verdaderos criminales. «La vieja es muy sentimental», escribía Sandra. «Solo tengo que mencionar al bebé y hace lo que sea». Luis respondía con detalles sobre cómo habían falsificado algunos documentos y cómo pensaban usar mi generosidad para obtener créditos bancarios usando la casa como garantía. El mensaje que más me dolió fue uno que Sandra le había enviado a una amiga. «Al fin me voy a librar de mi madre pegajosa. Con la venta de la casa, Luis y yo nos iremos a vivir a la capital. La dejaremos en algún asilo barato y nos olvidaremos de ella para siempre. Se lo merece por haber sido tan controladora toda mi vida». Había emojis de risa después de cada frase cruel. Ramón imprimió todo. Cada mensaje, cada transacción, cada documento falsificado. «Tía Teresa, con esto puede meterlos presos», me dijo mientras organizaba las pruebas en carpetas. Pero yo no quería meterlos presos. Quería algo mucho mejor. Quería que pagaran con su propia medicina. Esa noche, después de que Esperanza y Ramón se fueran, me senté en mi sillón favorito, con todas las pruebas extendidas sobre la mesa de centro. Por primera vez en semanas me serví una copa del vino tinto que guardaba para ocasiones especiales. Cada sorbo sabía a decisión, a coraje, a justicia silenciosa. Sandra había subestimado a su madre. Pensaba que era una vieja tonta y sentimental, que se dejaría manipular hasta el final. No sabía que esa vieja tonta había sobrevivido a cosas peores que ella. No sabía que había aprendido a ser fuerte en silencio, a planificar sin hacer ruido, a esperar el momento justo para actuar. Mañana comenzaría mi contraataque, pero ellos no se darían cuenta hasta que fuera demasiado tarde. El lunes por la mañana marqué el número del abogado que había encontrado en las páginas amarillas, don Francisco Herrera, un hombre mayor con 40 años de experiencia en casos familiares. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. Me puse mi mejor vestido, el negro que había usado para la graduación de Sandra, y caminé hasta su oficina con la carpeta de pruebas bajo el brazo como si llevara un tesoro. Don Francisco era un señor de cabello blanco y ojos inteligentes, que me escuchó sin interrumpir durante 1 hora completa. Cuando terminé de mostrarle todos los documentos, se recostó en su silla y me miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Señora Teresa, en 40 años de carrera he visto muchas cosas, pero esto es particularmente cruel. Su hija y su yerno han cometido varios delitos: fraude, falsificación de documentos, robo. Pero entiendo que usted no quiere proceder penalmente. Quiero recuperar mi casa y que nunca más puedan hacerme daño», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Don Francisco sonrió por primera vez en toda la reunión. «Entonces vamos a darles una lección que nunca olvidarán, pero necesito que confíe en mí completamente y que haga exactamente lo que le diga cuando se lo diga». Asentí. Por primera vez en meses, sentía que tenía un aliado real. Esa misma tarde, siguiendo las instrucciones del abogado, fui al banco y cambié todas mis claves de acceso. Después fui a la compañía telefónica
y reporté mi línea como comprometida, pidiendo que bloquearan cualquier cambio de servicios que no fuera autorizado presencialmente por mí. Cada paso que daba era como recuperar un pedazo de mi vida que me habían robado. Cuando llegué a casa, Sandra ya estaba allí esperándome en la sala. Se había servido un vaso de mi jugo de naranja y estaba hojeando mis álbumes de fotos como si fuera la dueña del lugar. «Mamá, ¿dónde andabas? Te llamé varias veces». Su voz tenía ese tono posesivo que había desarrollado desde que firmé los papeles. «Fui al médico, hija. A mi edad hay que cuidarse». Mentí con naturalidad. «Ah, qué bueno. Oye, Luis y yo estuvimos pensando que sería mejor si te mudaras con nosotros pronto. Ya sabes, para cuidarte mejor con esto del embarazo y todo». Sandra dejó el álbum de fotos sobre la mesa con un golpe seco. «Podríamos prepararte el cuarto de servicio. Está muy cómodo». El cuarto de servicio. En la casa que había sido mía durante 30 años, me ofrecían el cuarto de servicio. «No tengo prisa, hija. Todavía me siento bien aquí», respondí mientras fingía buscar algo en mi bolso. «Además, ¿no es muy temprano? El bebé no llega hasta dentro de meses». Sandra se tensó visiblemente. «Bueno, es que es mejor prevenir. Los médicos dicen que mi embarazo es de alto riesgo». Otra mentira. Pero esta vez yo tenía las pruebas de que mentía. Esa noche, después de que Sandra se fuera, revisé cada rincón de la casa buscando qué más habían tocado en mi ausencia. Encontré que habían movido mis joyas del lugar, que faltaban algunas fotos familiares de marcos de plata, que mi caja de documentos importantes había sido abierta y mal cerrada. Estaban acelerando el proceso, tal vez porque alguien más les había hecho una oferta por la casa. Al día siguiente, don Francisco me llamó temprano. «Señora Teresa, conseguí información muy interesante. Su yerno tiene deudas de juego por más de 20.000 pesos. Por eso necesitan vender la casa rápidamente». Todo comenzaba a tener sentido. No era solo codicia, era desesperación. Luis había apostado dinero que no tenía y ahora necesitaba mi casa para salvar su pellejo. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. «Ahora esperamos. Déjelos creer que están ganando. Mientras tanto, vamos a preparar todo para el contraataque. Pero necesito que actúe como si no supiera nada. ¿Puede hacerlo?». Podía. Había estado actuando toda mi vida. Cuando mi esposo me engañaba, cuando Sandra era cruel conmigo de adolescente, cuando los jefes de la fábrica me trataban mal. Actuar era mi especialidad. Durante los siguientes días, Sandra y Luis intensificaron su campaña de manipulación. Me traían flores, me cocinaban platos especiales, me hablaban del futuro nieto con detalles cada vez más elaborados. «Se va a llamar Diego si es niño como tu papá», me decía Sandra con lágrimas en los ojos. Mi padre se había llamado Roberto, pero yo no la corregí. Una tarde, mientras Sandra fingía ayudarme a organizar el armario, encontró una caja con cartas viejas que yo había guardado durante años. «Mamá, ¿qué es todo esto?», preguntó hojeando las cartas con curiosidad fingida. Eran cartas de amor que mi esposo me había escrito antes de abandonarnos. Cartas que yo había guardado como testimonio de que alguna vez alguien me había amado de verdad. «Solo recuerdos, hija», murmuré. Pero Sandra ya estaba leyendo una de las cartas en voz alta, imitando la voz de su padre con crueldad. «Mi querida Teresa, eres la mujer más hermosa del mundo». Se rió. «Qué ingenua eras, mamá. ¿No te diste cuenta de que papá te decía lo mismo a todas?». Cada palabra era como un martillazo en mi corazón, pero yo mantuve la composición. Esa noche, sola en mi cama, lloré por primera vez en semanas. No por Sandra, no por Luis, no por la casa. Lloré por la mujer ingenua que había sido, por todos,
los años que había perdido creyendo en personas que no lo merecían, pero también lloré de alivio, porque finalmente había dejado de ser esa mujer. El miércoles de la tercera semana llegó el momento que había estado esperando. Sandra me llamó más temprano de lo usual, con la voz llena de una emoción que por primera vez en meses parecía genuina. «Mamá, tengo noticias maravillosas. Luis consiguió un comprador para la casa. Una familia muy linda que quiere mudarse pronto. ¿No es fantástico?» Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz tranquila. «¡Qué rápido, hija! ¿Y cuándo sería la mudanza?» «Bueno, ellos quieren cerrar el trato esta semana. Ya sabes cómo es el mercado inmobiliario, mamá. Cuando aparece una buena oportunidad, hay que tomarla». Sandra hablaba como si fuera una experta en bienes raíces, como si no fuera la misma. Mujer que 3 meses atrás no sabía ni cambiar un foco. «Luis dice que con el dinero de la venta podemos comprar una casa más grande en las afueras, con jardín para el bebé». Esa tarde vinieron los 3. Sandra, Luis y la famosa María, la suegra que se había reído de mí en sus comentarios de Facebook. María llevaba puesto un vestido rojo brillante y zapatos de tacón alto, como si fuera a una fiesta en lugar de a estafar a una anciana. «Teresa, querida», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué emocionante que vamos a ser, familia de verdad ahora». Se instalaron en mi sala como si fuera suya, Luis con su laptop mostrándome fotos de la supuesta casa nueva, Sandra sirviendo té en mis tazas de porcelana buena, María hojeando mis revistas como si estuviera en la sala de espera de un médico. «La nueva casa tiene 4 habitaciones», explicaba Luis señalando la pantalla. «Una para nosotros, una para el bebé, una para ti y una de invitados por si viene la familia». La casa de las fotos era hermosa, no lo podía negar. Pero cuando Luis mencionó la dirección, algo hizo clic. En mi memoria, era la misma dirección que había visto en uno de sus mensajes privados, donde hablaba de la casa de sus sueños que había estado vigilando durante meses. No era una casa para toda la familia, era la casa que él quería para sí mismo. «¿Y cuándo la veríamos?», pregunté con inocencia. María y Luis intercambiaron una mirada rápida. «Bueno, primero tenemos que cerrar la venta de esta casa», dijo María. «Ya sabes cómo son estos trámites, querida. Primero lo primero». Sandra asintió con entusiasmo. «Sí, mamá. El notario viene mañana para la firma final. Todo va a estar listo para el viernes. Esa noche, después de que se fueran, llamé a don Francisco». «Mañana es el día», le dije. «Están listos. Perfecto», respondió el abogado. «Ya tengo todo preparado. Mañana a las 10 de la mañana, 1 hora antes de que llegue su notario falso, va a llegar mi notario real. ¿Está lista para actuar, señora Teresa?» Estaba más que lista. Había estado ensayando este momento durante semanas. El jueves amaneció, con una lluvia suave que golpeaba los vidrios de mi casa como dedos impacientes. Me levanté temprano, me bañé con cuidado y me puse mi mejor conjunto. El traje azul marino que había usado para la boda de Sandra, mis aretes de perlas, mi collar de oro que había sido de mi madre. Si iba a recuperar mi dignidad, lo haría, vestida como la señora que siempre había sido. A las 10 en punto sonó el timbre. Era don Francisco acompañado de un notario joven y serio que llevaba un maletín de cuero negro. «Buenos días, señora Teresa. ¿Está preparada?». Asentí y los hice pasar. Durante la siguiente media hora, firmé documentos reales que anulaban completamente el traspaso fraudulento que había hecho semanas atrás. Cada firma era como recuperar un pedazo de mi alma. «Ahora viene la parte delicada», me advirtió don Francisco. «Cuando lleguen ellos, usted debe actuar normal hasta que yo le dé la señal. Después, déjeme hablar a mí».
El notario real se escondió en mi habitación con todos los documentos legítimos, mientras don Francisco se quedó conmigo, en la sala fingiendo ser un visitante casual. A las 11:05 llegaron. Sandra venía vestida de blanco, como una novia, llevando un ramo de flores que había cortado de mi propio jardín, sin pedirme permiso. Luis traía su maletín y esa sonrisa confiada que había perfeccionado durante semanas. Detrás de ellos venía un hombre bajito con barba que se presentó como el notario, pero que yo sabía era un actor contratado para completar la farsa. «Mamá, llegó el gran día», anunció Sandra besándome la mejilla con una ternura falsa que me dio náuseas. «Después de hoy, seremos oficialmente una familia unida». Luis extendió los papeles sobre mi mesa del comedor. Los mismos papeles que don Francisco y yo habíamos revisado la noche anterior. Eran documentos de venta real, no el traspaso temporal que me habían prometido. El falso notario comenzó su actuación, leyendo cláusulas legales con una solemnidad impostada. Venta definitiva e irrevocable. Transferencia total de derechos, sin posibilidad de reversión. Cada palabra era como una bofetada. Pero yo mantuve la composición, recordando las instrucciones de don Francisco. Cuando llegó el momento de firmar, tomé la pluma con mano temblorosa. Sandra, Luis y María me miraban con ojos brillantes de codicia, creyendo que finalmente habían ganado. Pero en lugar de firmar, levanté la vista y miré directamente a los ojos de mi hija. ¿Sabes qué, Sandra?, dije con una voz que no temblaba para nada. Creo que cambié de opinión. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sandra se quedó congelada con esa sonrisa falsa pegada en la cara, como una muñeca rota. Luis dejó caer la pluma que tenía en la mano y María se puso pálida como papel. «¿Qué dijiste, mamá?», preguntó Sandra con una voz que intentaba sonar dulce pero que temblaba de nervios. «Dije que cambié de opinión», repetí, esta vez más fuerte. «He estado pensando mucho estos días y creo que no es buena idea vender la casa todavía». Me levanté de la silla con una calma que no sabía que tenía y caminé hacia la ventana. «Tal vez cuando nazca el bebé, pero ahora no. Es muy pronto». Luis se levantó de un salto tirando la silla hacia atrás. «Teresa no puede hacer eso. Ya firmamos un compromiso con los compradores. Nos pueden demandar». Su voz había perdido toda la suavidad fingida de las últimas semanas. Ahora sonaba desesperada, casi violenta. «Además, los papeles ya están listos. Solo tiene que firmar y ya». «Los papeles pueden esperar», dije sin voltearme. Por el reflejo en la ventana podía ver cómo Sandra y Luis se miraban con pánico creciente. María se había levantado también y caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. «Además, creo que necesito hablar con un abogado antes de firmar algo tan importante». Fue entonces cuando don Francisco se levantó del sofá donde había estado sentado silenciosamente durante toda la escena. «Señora Teresa, creo que es una decisión muy sabia. Permítame presentarme formalmente. Soy Francisco Herrera, abogado especialista en derecho inmobiliario». Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la extendió a Luis, quien la tomó con manos temblorosas. «¿Abogado?», gritó Sandra. «Mamá, tú no tienes dinero para un abogado. ¿Qué está pasando aquí?». Su máscara de hija amorosa finalmente se había caído, revelando la cara de codicia y desesperación que había estado escondiendo durante meses. «Tú ya firmaste. La casa es nuestra». Don Francisco sonrió con la tranquilidad de alguien que tiene todas las cartas ganadoras. «En realidad, señorita Sandra, la casa nunca fue suya. El documento que firmó su madre hace 3 semanas es completamente nulo». Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Verán, resulta que ustedes
Cometieron varios errores muy graves. Luis se acercó al abogado con los puños cerrados. ¿De qué está hablando? Todo está en orden. Tenemos todos los papeles legales. Su cara estaba roja de rabia y pequeñas gotas de sudor le corrían por la frente. El hombre seguro y manipulador había desaparecido, dejando lugar a un estafador, amateur descubierto en flagrancia. ¿Papeles legales?, preguntó don Francisco con una risa seca. ¿Se refiere a estos papeles? Sacó copias de todos los documentos falsos que habían preparado. Falsificación de documentos notariales, uso fraudulento de información personal, acceso no autorizado a cuentas bancarias. La lista es larga, joven Luis. María, que hasta ese momento había permanecido callada, explotó como una bomba. Esto es una trampa. Teresa, vieja manipuladora, planeaste todo esto. Se acercó a mí con las manos extendidas como garras, pero don Francisco se interpuso entre nosotras. Señora, le sugiero que se calme. Todo está siendo grabado. Fue entonces cuando noté las pequeñas cámaras que Ramón había instalado discretamente en mi sala durante su visita de la semana anterior. También había micrófonos ocultos que habían capturado cada mentira, cada amenaza, cada momento de esta farsa elaborada. Sandra siguió mi mirada y se dio cuenta de que habíamos documentado todo. «No puede hacer esto», murmuró Sandra con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de rabia, no de tristeza. «Soy tu hija. Te di los mejores años de mi vida. Sacrifiqué todo por ti». Cada palabra era como un puñal envenenado, diseñado para hacerme sentir culpable y débil como siempre había funcionado. Pero esta vez no funcionó. Me acerqué a Sandra y la miré directamente a los ojos. Los mejores años de tu vida fueron los que yo pagué con mi trabajo. Tu educación, tu ropa, tu comida, tu techo. Yo sacrifiqué todo por ti, no al revés. Mi voz era firme, sin un rastro, del temblor que había tenido durante semanas. Y sobre el embarazo, agregué, sacando de mi bolso las pruebas que Ramón había impreso. No existe ningún bebé, ¿verdad, Sandra? Le mostré los mensajes donde admitía que todo era mentira, las fotos de ella bebiendo alcohol, los resultados médicos falsos que habían creado. No hay embarazo, no hay bebé, no hay familia feliz. Solo hay una hija que quería robarle a su madre. Sandra se desplomó en el sofá, finalmente derrotada. Luis siguió gritando amenazas legales que sonaban cada vez más vacías, mientras María intentaba negociar como si todavía tuviera algo que ofrecer. Pero yo ya no los escuchaba. Por primera vez en meses, me sentía libre. El falso notario que habían traído se había escabullido discretamente por la puerta trasera en cuanto se dio cuenta de que la situación estaba perdida. Don Francisco sacó su teléfono y marcó un número. «Señor comisario, puede enviar a sus hombres. Tenemos a los sospechosos listos para ser interrogados». Sirenas se escucharon a lo lejos, acercándose cada vez más. Los policías llegaron en 2 patrullas que se estacionaron frente a mi casa, con las luces encendidas pero sin sirenas. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, y yo sabía que para la noche toda la cuadra estaría hablando de lo que había pasado en casa de Teresa. Pero por primera vez en años no me importó el qué dirán. Al contrario, quería que todos supieran que la viejita indefensa había ganado. El comisario era un hombre mayor, de mi generación, que escuchó todo el relato con gesto serio mientras don Francisco le mostraba las pruebas. Sandra intentó una última manipulación, llorando y hablando de malentendidos familiares, de cómo yo había malinterpretado sus buenas intenciones. «Señor comisario, mi madre está confundida. A su edad, ya sabe cómo es», decía entre sollozos, fingidos. Pero las pruebas eran irrefutables. Los mensajes de WhatsApp donde planeaban la estafa, las transacciones bancarias no autorizadas,
los documentos falsificados, las grabaciones de esa misma mañana donde admitían sus verdaderas intenciones. «Señora», le dijo el comisario a Sandra con voz firme, «su madre puede tener 65 años, pero su mente está perfectamente clara. Más clara que la suya, aparentemente». Luis intentó sobornar a los policías, ofreciendo dinero que no tenía, prometiendo devolver todo si lo dejaban ir. María gritaba que todo era culpa de Sandra, que ella solo había seguido las instrucciones de su nuera, que no sabía que estaban cometiendo delitos. El espectáculo patético de 3 adultos intentando escapar de las consecuencias de sus actos me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Cuando se llevaron a Luis esposado, me acerqué a Sandra una última vez. Estaba sentada en el bordillo de la vereda, con el maquillaje corrido y el vestido blanco manchado de tierra. «¿Por qué, hija?», le pregunté. No porque no supiera la respuesta, sino porque necesitaba oírsela decir. «¿Tanto me odiabas?». Sandra levantó la vista hacia mí, y por un momento vi a la niña de 5 años que lloraba cuando su padre se fue. Pero la compasión duró apenas un segundo. «Te odio porque siempre fuiste débil», me dijo con una voz llena de veneno. «Papá se fue porque eras aburrida. Nunca tuviste dinero porque eras conformista. Nunca fuiste nada más que una vieja amargada que vivía del pasado». Sus palabras deberían haberme dolido, pero no lo hicieron. Al contrario, me liberaron completamente. «Tienes razón en una cosa, Sandra», le dije con calma. «Fui débil. Débil porque te permití tratarme mal durante años. Débil porque siempre busqué excusas para tu crueldad. Débil porque creí que ser madre significaba soportar cualquier cosa». Me agaché para quedar a su altura. «Pero esa mujer débil ya no existe». El policía que se acercó para esposarla era joven, tal vez de la edad que Sandra tenía cuando se casó. «Señora, tiene derecho a guardar silencio», le dijo con profesionalismo, pero Sandra ya no callaba. Gritaba obscenidades, me culpaba de arruinar su vida, prometía venganza cuando saliera de la cárcel. Cada palabra confirmaba que había tomado la decisión correcta. Después de que se llevaran a los 3, don Francisco y yo nos quedamos solos en mi casa, que de repente parecía más grande y más silenciosa de lo que había estado en meses. «¿Cómo se siente, señora Teresa?», me preguntó mientras guardaba los documentos en su maletín. «Vacía», respondí honestamente, «pero es un vacío bueno, como cuando limpias un armario lleno de cosas rotas». Esa noche, por primera vez en semanas, pude cenar tranquila en mi propia cocina. Me preparé un plato sencillo de pasta con la salsa de tomate que tanto le había gustado a Sandra cuando era pequeña. La misma que había terminado en el suelo del restaurante el día de su boda cuando me humilló. Pero ahora el sabor no me traía tristeza, sino paz. Antes de acostarme llamé a Alicia, mi nieta de 17 años, que vivía en otra ciudad con su padre desde el divorcio. No habíamos hablado en meses porque Sandra siempre inventaba excusas para evitar que nos viéramos. «Abuela Teresa», me dijo con esa voz dulce que me recordaba a la Sandra niña. «¡Qué sorpresa! Mamá me dijo que estabas enferma y que no querías hablar con nadie. Tu madre te mintió, mi amor», le dije. Y por primera vez en años pude ser completamente honesta con alguien de mi familia. «Te mentirá sobre muchas cosas en los próximos días, pero quiero que sepas que tu abuela está bien, que tu abuela tiene una casa limpia esperándote cuando quieras visitarme, y que tu abuela nunca, nunca va a dejarte sin protección». Alicia lloró cuando le conté la verdad, pero no de tristeza, lloró de alivio. «Abuela, yo sabía que algo estaba mal. Mamá cambiaba de tema cada vez que preguntaba por ti, y en las últimas semanas estaba muy nerviosa, gastando dinero como loca». Mi nieta había heredado mi intuición, no la crueldad de su madre.
¿Puedo ir a verte pronto, abuela?, me preguntó antes de colgar. Puedes venir cuando quieras, mi cielo. Esta casa siempre será tu casa. Y por primera vez en meses, esas palabras eran verdad. 3 semanas después del arresto, mi casa había vuelto a ser mía en todos los sentidos. Cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad reales y contraté a una empresa de limpieza para que me ayudara a borrar cualquier rastro de la presencia de Sandra y Luis. Cada rincón que habían tocado fue limpiado. Cada objeto que habían movido fue devuelto a su lugar original. Era como exorcizar demonios, pero con detergente y agua bendita de mi propia determinación. Alicia llegó un viernes por la tarde, cargando una maleta pequeña y una sonrisa que iluminó toda la casa. A los 17 años era una versión joven de mí misma. Cabello castaño, ojos inteligentes y esa manera directa de hablar que había saltado una generación completa. Abuela, esta casa se siente diferente, me dijo mientras la ayudaba con su equipaje. Se siente como hogar de verdad. Durante su primera semana conmigo, Alicia me ayudó a descubrir cosas que Sandra y Luis habían hecho sin que yo me diera cuenta. Habían vendido algunos de mis libros antiguos. Habían cambiado mi servicio de internet para acceder a mis cuentas más fácilmente. Habían incluso contactado a un tasador para evaluar mis joyas. Abuela, eran verdaderos profesionales, me dijo Alicia mientras revisábamos las facturas de teléfono. Esto no fue improvisado, lo planearon durante meses. Pero la revelación más dolorosa vino cuando Alicia encontró un cuaderno escondido detrás de mis libros de cocina. Era la letra de Sandra, pero no eran recetas lo que había escrito. Era un diario detallado de mi rutina diaria, mis hábitos, mis debilidades emocionales. La vieja se levanta a las 6. Desayuna siempre lo mismo, sale a comprar los martes y viernes. Había escrito con la frialdad de un espía. Se pone sentimental cuando menciono a papá. Llora fácil si hablo del futuro nieto. Mamá te estudió como si fueras un experimento, murmuró Alicia con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puede alguien hacer esto a su propia madre? La abracé mientras ella lloraba, pero yo ya no sentía dolor por esas revelaciones. Cada nueva prueba de la crueldad de Sandra me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Don Francisco me visitaba cada semana para mantenerme informada sobre el proceso legal. Sandra, Luis y María habían sido acusados formalmente de fraude, falsificación de documentos y robo. Luis intentó un acuerdo declarándose culpable a cambio de una pena menor. Me informó durante una de sus visitas. Pero Sandra se niega a admitir cualquier culpabilidad. Dice que usted la manipuló y que todo esto es venganza por no haberla dejado vender la casa. La noticia no me sorprendió. Sandra siempre había sido incapaz de asumir responsabilidad por sus actos. Incluso cuando era niña, siempre había sido culpa de otros niños, de los maestros, de las circunstancias, nunca suya. ¿Y qué pasa con el juicio?, pregunté. Será dentro de 2 meses, respondió don Francisco. ¿Estará lista para testificar? Estaba más que lista. Había estado preparándome para este momento durante semanas. Mientras tanto, mi vida comenzó a llenarse de cosas que hacía años no experimentaba. Esperanza venía a visitarme los domingos y cocinábamos juntas como en los viejos tiempos cuando éramos compañeras de trabajo. Ramón, su sobrino, me enseñó a usar mejor la computadora y descubrí el placer de conectarme con otras mujeres de mi edad en grupos de internet donde compartíamos recetas, historias y consejos. Alicia se inscribió en la preparatoria del barrio para terminar sus últimos meses de estudio. No quiero volver a vivir con papá, me confesó una noche mientras cenábamos. Él es buen hombre, pero toda la casa huele a tristeza desde el divorcio. Aquí contigo me siento viva de verdad. Sus palabras me llenaron de una alegría que no había sentido en años.
Por fin tenía a alguien que me quería por quien era, no por lo que podía darle. Una tarde, mientras Alicia estudiaba en la mesa del comedor y yo preparaba la cena, sonó el teléfono. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché la voz de Sandra desde la cárcel. «Mamá, por favor, necesito que retires los cargos. Esto fue todo un malentendido. Puedo explicarte todo si me das 5 minutos». Su voz sonaba diferente, más pequeña, más desesperada. La prisión había quebrado esa confianza arrogante que había tenido durante meses. «Sandra», le dije con una calma que me sorprendió. «No tengo nada que hablar contigo». «Pero soy tu hija», gritó desde el otro lado de la línea. «Las madres no abandonan a sus hijas». «Tienes razón», le respondí. «Las madres no abandonan a sus hijas. Pero tú me abandonaste a mí hace mucho tiempo. Solo me tomó un poco. Más de tiempo darme cuenta». Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Alicia me miró desde la mesa con ojos llenos de admiración. «Abuela, ¿estás bien?», me preguntó. «Estoy perfecta, mi amor», le respondí. Y por primera vez en años era completamente cierto. El día del juicio llegó con una mañana de otoño clara y fría que me recordó a los primeros días de escuela de Sandra cuando era pequeña. Me levanté temprano, me bañé con cuidado y elegí mi mejor traje, el mismo conjunto azul marino que había usado el día que recuperé mi casa, pero esta vez lo complementé con un pañuelo de seda que mi madre me había regalado años atrás. Si iba a enfrentar a mi hija en un tribunal, lo haría como la mujer digna que había aprendido a ser. Alicia insistió en acompañarme, a pesar de que le dije que no era necesario que viera a su madre en esas circunstancias. «Abuela, quiero estar ahí para apoyarte», me dijo mientras me ayudaba a peinarme. «Además, ya es hora de que mamá sepa que no todos en la familia estamos de su lado». Mi nieta había madurado tanto en estos meses que a veces olvidaba que apenas tenía 17 años. El juzgado estaba lleno de gente que no conocía, familiares de otras causas, abogados con sus maletines, periodistas que habían llegado porque el caso había tomado cierta notoriedad en los medios locales. «Hija estafa a madre anciana con embarazo falso», habían titulado los periódicos. Cada titular me dolía un poco, no por la exposición, sino porque confirmaba que había criado a alguien capaz de semejante crueldad. Cuando trajeron a Sandra desde la prisión, no la reconocí por un momento. El cabello sin teñir mostraba canas, prematuras, tenía ojeras profundas y había perdido peso. El uniforme carcelario le quedaba grande, haciéndola ver más pequeña y vulnerable de lo que recordaba. Pero cuando nuestros ojos se encontraron a través del tribunal, vi que la rabia seguía ahí, intacta, ardiendo como carbones en sus pupilas. Mi testimonio duró 2 horas. Don Francisco me había preparado bien, pero al final no necesité ensayar nada. Simplemente conté la verdad. Cada mentira, cada manipulación, cada momento de crueldad que había soportado durante meses. Hablé de las noches sin dormir preguntándome qué había hecho mal como madre. De los días fingiendo alegría por un nieto que nunca existió. De la humillación pública en el restaurante que había sido la gota que derramó el vaso. Cuando llegó el turno de Sandra para defenderse, se levantó y me miró directamente. «Su señoría», dijo con una voz que intentaba sonar quebrada, pero que yo conocía demasiado bien. «Mi madre siempre fue una mujer difícil, controladora, manipuladora, incapaz de dejarme vivir mi vida. Todo lo que hice fue en defensa propia, para proteger mi familia de su toxicidad. Cada palabra era como una puñalada diseñada para hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionó. Me mantuve serena mientras ella continuó con su relato de victimización,
pintándose como una hija maltratada que había tenido que recurrir a medidas extremas para escapar de una madre abusiva. Llegó incluso a llorar cuando habló de los sacrificios que había hecho por cuidarme en mi vejez. Una versión tan distorsionada de la realidad que varios espectadores en el tribunal susurraron su incredulidad. El momento decisivo llegó cuando don Francisco presentó las grabaciones de audio donde Sandra admitía que todo había sido una estafa, donde se reía de mi ingenuidad, donde planeaba abandonarme en un asilo después de quedarse con mi dinero. Su propia voz la condenó más, efectivamente, que cualquier testimonio. Vi cómo su cara se desplomaba mientras escuchaba sus propias palabras crueles resonando en el tribunal. El juez, un hombre mayor con expresión severa, la miró con disgusto evidente. «Señorita Sandra», le dijo, «en 30 años de carrera judicial he visto muchos casos de abuso familiar, pero raramente he presenciado algo tan calculado y cruel como lo que usted perpetró contra su propia madre. La sentencia fue de 4 años de prisión, con la obligación de devolver todo el dinero robado y pagar los gastos legales. Luis recibió 3 años por complicidad y María 2 años con libertad condicional por su participación menor en la estafa. Cuando leyeron las sentencias, Sandra me gritó desde su asiento: «Esto no se queda así, vieja bruja. Cuando salga te vas a arrepentir». Pero sus amenazas sonaban vacías, como los ladridos de un perro encadenado. Salimos del tribunal bajo un sol que había aparecido entre las nubes, como si el universo hubiera esperado hasta este momento para iluminar mi victoria. Alicia me tomó del brazo y caminamos lentamente hacia el coche de don Francisco, que nos había ofrecido llevarnos a casa. «¿Cómo te sientes, abuela?», me preguntó mi nieta. «Libre», respondí sin dudar. «Por primera vez en años, completamente libre». Esa noche, Alicia y yo cenamos en el jardín bajo las estrellas. Había preparado pasta con la misma salsa de tomate que Sandra había tirado al suelo meses atrás. Pero esta vez, el sabor era diferente. Sabía a justicia, a dignidad recuperada, a futuro sin miedo. «¿Sabes qué, abuela?», me dijo Alicia mientras lavábamos los platos juntas. «Creo que mamá te hizo un favor sin darse cuenta». «¿Cómo es eso, mi amor?», pregunté. «Te enseñó que eres mucho más fuerte de lo que creías. Te enseñó que mereces respeto. Y me enseñó a mí que el amor verdadero no viene de la sangre, sino de las acciones». Tenía razón. Sandra había querido destruirme, pero en el proceso me había liberado. 6 meses después, planté un nuevo rosal en el jardín, justo en el lugar donde Sandra había pisoteado mis flores el día que vino a presionarme para firmar los papeles. Era un rosal blanco que florecía con fuerza, sin necesidad de cuidados especiales, resistente a las plagas y al mal tiempo, como yo. Alicia se graduó con honores y decidió estudiar Derecho, inspirada por todo lo que habíamos vivido juntas. «Quiero ayudar a otras mujeres como tú, abuela», me dijo el día que recibió su diploma. «Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse». Nunca volví a saber de Sandra. Cumplió su condena en silencio, y cuando salió de la SUE, cárcel, desapareció de la ciudad sin intentar contactarme. Algunos vecinos me dijeron que la habían visto trabajando en una ciudad del norte, viviendo sola, sin mencionar nunca que tenía una madre. Era como si yo hubiera muerto para ella, igual que ella había muerto para mí. Y estaba bien así. Había aprendido que ser madre no significaba soportar cualquier abuso en nombre del amor. Había aprendido que la familia se construye con respeto mutuo, no con sangre compartida. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad. En las tardes, cuando el sol se pone sobre mi jardín y Alicia estudia en la mesa del comedor, me siento en mi sillón favorito con una taza de té y sonrío. No sonrío por venganza, ni por haber ganado una batalla. Sonrío porque,
finalmente entendí algo que me había tomado 65 años aprender. Que el silencio puede ser la victoria más poderosa de todas. Ellos nunca más tocaron mi nombre. Y yo nunca más volví.